Hola, soy Isidro García y este es el segmento de Easy Cine, donde recomendamos y comentamos todo lo relacionado al séptimo arte. Continúa con el matutino alternativo. Tenemos que repasar el fallecimiento de William Friedkin el pasado lunes, un cineasta estadounidense que falleció a la edad de 87 años. Friedkin fue una de las figuras más representativas de aquella época mítica que se denominó el Nuevo Hollywood, del cual surgieron figuras importantes como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma y Peter Bogdanovich. La filmografía de Friedkin incluye obras importantes que marcaron la década de los 70, de las cuales se destacan The French Connection, El Exorcista, Sorcerer, la cual contó con un rodaje que lo paseó por la República Dominicana en la década de los 70, To Live and Die in LA, la polémica Cruising con Al Pacino de la década de los 80, The Boys in the Band, Blue Chips, Box y Killer Joe. El estilo cinematográfico de Friedkin se caracterizó por el uso de técnicas reservadas al género documental o el cinema verité. Una coincidencia graciosa y curiosa porque, por un lado, sus primeros trabajos audiovisuales eran piezas informativas para canales de televisión en los Estados Unidos, pero que, por otro lado, lo aplicó a sus películas y que eran aspectos artísticos que ya se venían utilizando por los directores del neorrealismo italiano, como Rossellini y Antonioni, y la nueva ola francesa, principalmente por Jean-Luc Godard y Clouzot. Dicho estilo impregnó a las películas de Friedkin de mucho realismo, pulso y ritmo, y robándole las palabras a Luis Miguel Pereira, Friedkin fue un artesano que funcionaba porque se notaba una textura y una estética que jugaba con la edición de sonido, con efectos especiales prácticos y palpables, una puesta en escena intrusiva y una edición trepidante. Friedkin no es solo responsable de las secuencias más escalofriantes de la historia del cine, sino también de las persecuciones más espectaculares en películas como The French Connection y To Live and Die in LA. Friedkin tocó múltiples géneros como el horror, los procedimientos policiales, la comedia, el drama y el thriller, que parecerían manifestar que la sociedad de Estados Unidos de aquellos años estaba poseída por fuerzas irracionales y violentas como el racismo, la corrupción, el paganismo, la ausencia de fe e inocencia, entre otros. Su película The French Connection le valió un Oscar a Mejor Dirección, arrebatándoselo a Kubrick por La Naranja Mecánica o Peter Bogdanovich por The Last Picture Show, que no son juegos menores. Y el estilo de esa película, The French Connection, protagonizada por Gene Hackman y Roy Schneider, se asemeja a un estilo, yo diría que empleado también por Costa Gabras, en una película que a mí también me gusta mucho, que se llama Z. Hasta la fecha, El Exorcista sigue siendo una de las películas más exitosas de la historia del cine y fue todo un fenómeno sociocultural en aquella época. No obstante, como algunos de sus compañeros de época, como Coppola con Apocalypse Now y Michael Cimino con Heaven's Gate, Friedkin filmó una película como Sorcerer que lo llevó a la ruina económica, al desprestigio de la crítica y lo empujó a una baja en su estatus artístico y el desinterés del público. También se considera que es uno de los antecedentes al fin de esa época mítica que fue el Nuevo Hollywood. Y la suerte no siempre estuvo a su lado por varias décadas. Debo aclarar que esta noticia me impacta sobremanera, doña Carmen, porque con el tiempo William Friedkin se convirtió en uno de mis directores favoritos. Y en reiteradas ocasiones, sí, quizá no en el programa, he mencionado mi admiración por El Exorcista de 1973 y que quizá con posible temor a equivocarme y quizá rectificarme en el futuro, El Exorcista es es mi película favorita. Pero son secretos de tertulia que ahora usted dice. Como dijo el doctor García Lisgó, refiriéndose a Oppenheimer, que eso era cine, solo cine. Entonces me imagino que su afición por El Exorcista es porque eso es cine, solo cine.
Solo cine, y yo diría que una película notable porque confirmó que el horror como género puede ser cine de primera categoría, de máxima factura. Era un género que estaba relegado quizá al entretenimiento fácil, pero Friedkin le dotó de unos matices sumamente diabólicos, yo diría de una miseria humana que es quizá el aspecto más escalofriante y notable de la película, por encima de que se trata de una niña poseída por un ser endemoniado, pero también trata un drama familiar donde una madre no puede salvar o no tiene las herramientas suficientes para salvar a su hija, y quizá como padre o como madre es uno de los horrores más difíciles que se pueda vivir. Y creo que es una película con un despliegue técnico y artístico impresionante, que tuvo un rodaje casi mítico e icónico por la manera casi tiránica en que Friedkin asumió toda esa producción. Y creo que el guión de William Peter Blatty también tiene mucha notoriedad. Al final la película consiguió como unas 10 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para William Friedkin, nominaciones para Ellen Burstyn, que hace de la madre, Linda Blair, en un papel protagónico que todavía sigue perturbando a las audiencias, con un Jason Miller como el padre Carras, impresionante, un Max von Sydow como el padre Merrin también. Y creo que es una película que ha demostrado con el paso del tiempo su vigencia y su fuerza visual y narrativa, y eso se debe también a ese estilo cinematográfico que mencionaba de William Friedkin. Gracias por escuchar el programa. Recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte al canal de YouTube para que no te pierdas el contenido del Matutino Alternativo.